El día de hoy les voy a enseñar cómo utilizar la función unique. Esta función nos va a servir para quitar datos duplicados de una tabla. Hay veces que nosotros manejamos tablas que tienen datos repetitivos y a veces necesitamos de alguna forma dinámica que nos separe o que nos resuma un poco esa información. Entonces con esta función vamos a poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, en Excel y también aquí en Google Sheets hay una opción de quitar duplicados de una tabla, pero lo que hace eso es que quita completamente los duplicados. Por ejemplo, si tengo yo una tabla de 1000 filas, entonces si ahí tengo, por ejemplo, en total 50 datos o 50 filas de información que se repiten hasta 1000 filas, entonces lo que hace es estas funciones que tiene Excel o también aquí Google Sheets es de que las elimina completamente. Con esta función es una fórmula que vamos a poner que nos va a dar el mismo resultado, pero sin tener que eliminar la información de la tabla principal. Vamos a comenzar. Por ejemplo, aquí en esta tabla que les estoy presentando, yo tengo, la verdad no son muchos datos, pero tengo algunos datos repetidos. Por ejemplo, aquí tengo chamarra de caballero y se repite más abajo. Si llegan a ver, también tengo otros productos. Tengo pantalón de dama que también se repite, abrigo de dama, etc. Ahora, hay casos en los que no se repite. Por ejemplo, yo aquí tengo que en la talla, tengo por ejemplo talla small en la chamarra de caballero. Y aquí tengo talla large. ¿Sí? Entonces, hay ocasiones en las que lo mismo, ¿sí? Puede ser lo mismo, pero es una talla diferente. ¿Cómo funciona esto de quitar duplicados o de hacerlo con esta función unique? Es de que va a quitar lo que encuentre, sí, igual. O sea, si en una fila encuentra todo igual, lo va a resumir y me va a presentar una sola. Vamos a verlo en la práctica. Voy a poner aquí y voy a abrir con la función. Vamos a poner, lo primero que voy a poner es a partir de aquí, este rango del producto. Cuando doy Enter, lo que genera es lo siguiente. Si ustedes ven, puse un rango completo y nada más me está resumiendo y me está quitando los duplicados y me está presentando ya los valores únicos de esta parte de la tabla. Entonces, unique se puede usar de varias formas. Una es, por ejemplo, así, en un rango de una sola columna. ¿Sí? O puede usar también toda la tabla. Vamos a ver qué pasa si yo pongo aquí toda la tabla. Voy a ponerlo aquí en esta celda. Vamos a poner igual unique. Vamos ahora a escoger toda nuestra tabla y vamos a ver qué es lo que pasa. Si ustedes ven, al yo darle aquí Enter, también me está quitando duplicados. Pero como ven, aquí tengo chamarra de caballero en talla small y tengo talla large, y talla large, como les había enseñado al principio. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo dos que digan chamarra de caballero talla small? Lo que va a hacer esto es que me lo va a resumir. Ahora fíjense qué pasa cuando yo voy a quitar esta columna de la consulta. ¿Ok? Perdón, de la función. Aquí en esta celda vamos a ponerlo de la siguiente manera. Voy a escoger en este caso primero esta columna. Voy a agregar aquí al inicio un corchete y al final un corchete y voy a cerrar mi paréntesis. Aquí lo que voy a hacer es voy a poner también una coma y voy a empezar después de la C2, ¿sí? a la E17 para escoger el otro rango. Al darle Enter, lo que estoy haciendo aquí es generando un array en el que me estoy saltando esa columna, la columna B. Entonces, para que ustedes vean, tengo muchos valores repetidos. Por ejemplo, chamarra caballero y artículo es igual aquí abajo, chamarra caballero y artículo, y también en el área deportiva con el mismo precio. Entonces, lo que estaba provocando que tenga más datos en mis filas era la talla.
Entonces aquí lo que estoy haciendo es evitando la columna de la talla para que me resuma más los datos. Entonces esta función es es muy simple de trabajar y a la vez es muy potente porque no tengo que eliminar todos los datos de la tabla principal. Puedo hacer con una función dinámica lograrlo. Ahora, vámonos al ejemplo en el que voy a poner ahora toda la tabla. Vamos a hacer unique, pero de toda la tabla. En el que me aparezca también la talla y todo. Ahora, lo que tenemos y que podemos hacer aquí es esto. Le quitamos el rango final para que me seleccione hasta el fin de la hoja. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando yo agregue algún producto nuevo, por ejemplo, pantalón deportivo, solita mi tabla va a empezar a resumir. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí talla XL. Entonces, digamos que yo lo tengo repetido muchas veces en mi tabla. Nada más lo va a presentar una vez, pero ¿qué pasa si le cambio, por ejemplo, la talla? Ya me va a empezar a presentar también lo demás. Y lo mismo va a pasar aquí. Cuando yo tengo aquí, por ejemplo, un código similar, pero vamos a ponerle otro código, vamos a poner así. Lo mismo va a pasar acá. En este caso el código es el mismo, pero ¿qué pasa si cambia? ¿Sí? ¿O qué pasa, por ejemplo, aquí? Vamos a hacerlo aquí, si cambia. Entonces me va a agregar y me va a seguir poniendo todo lo que no encuentre ya duplicado. Quiere decir filas únicas, las va a empezar a presentar acá. Bueno, esa es otra manera en la que se puede utilizar unique. Ahora, otra manera que se puede usar y que es, yo la verdad lo uso bastante, es cuando quiero hacer, por ejemplo, listas desplegables. Entonces, digamos que yo quiero aquí poner toda mi validación. O sea, abro una pestaña de validación para meter ahí mis datos y, por ejemplo, quiero aquí poner el resumen de los productos. Entonces, aquí lo que hacemos es lo que hicimos al principio. Ponemos unique, escogemos, pero hasta el final. Entonces ya me presenta aquí. Entonces, digamos que yo quiero agregar aquí una lista desplegable en la que venga basado de ese rango. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es esto. Ok, mostrar la lista desplegable de la celda, mostrar aviso y listo. Entonces aquí ya tengo mi listado de productos. Esto es por si yo quiero hacer alguna consulta a alguna tabla en específico donde esté esta información. Y lo mismo podemos hacer entonces con nuestra hoja de validación de los artículos. Por ejemplo, aquí voy a poner este artículo y aquí voy a hacer igual. Y entonces, para darles otro ejemplo de lo que son las listas desplegables, y guardar. Entonces, de esa forma, cada vez que yo voy agregando, perdón, voy a corregir algo aquí en la validación de datos, voy a ponerle un rango más amplio, para que vean el ejemplo. Entonces, si aquí yo voy agregando otro número, otro código, por ejemplo el 56, se va a agregar aquí abajo y la validación de datos solito lo va a tomar y me lo va a presentar en mi lista desplegable. Entonces, en una tabla que cada vez estemos agregando más y más información, entonces de esta forma se vuelve dinámico y podemos extraer de ahí, por ejemplo, para este caso, para listas desplegables y que se actualicen instantáneamente, automáticamente. También otra cosa que podemos hacer, si es que lo único que quieren lograr con esto de unique es por ejemplo, nada más eliminar datos repetidos, entonces aquí lo que deben de hacer es poner esta función a toda su tabla.
Ok, lo que está haciendo es que ya lo resume, entonces lo copian y lo pegan como valores. Pegado especial, pegar los valores. Entonces ya se vuelve algo fijo, ya no es algo dinámico y ya no tiene ninguna función. Y en este caso eliminamos la tabla principal. Ok, y ya tenemos una tabla resumida y con los valores duplicados ya retirados de la tabla. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y estén atentos a mis próximos video tutoriales. Si les gustó, denle like y recomiéndenme a todos sus conocidos. Muchas gracias. Hasta la próxima.